A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, el cual ustedes pueden ver a través de las señales de 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Canal 44 en CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, además de nuestra señal abierta, que ustedes ya la conocen en 29 y 29.1, y también desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net y en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Daniela Chacón Arias. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Tándem, ya nos va a contar de qué se trata. Fue concejala del Distrito Metropolitano de Quito también, así que en la parte final también vamos a topar un poco de Quito. Este programa se refiere a la ciudad y a raíz de que estamos además con una nueva administración, también conocer su óptica. Así que le saludamos. Dani, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, David, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, la Fundación Tándem, cuéntenos un poquito qué es la Fundación Tándem, porque además viene trabajando en algunas cosas por el tema de la equidad de género y de la inclusión precisamente de la mujer en las actividades cotidianas. ¿Qué es la Fundación Tándem? Bueno, la Fundación Tándem es una organización de la sociedad civil que busca conectar. Tándem significa en conjunto en latín. Conectar a los ciudadanos, a las ciudadanas con sus autoridades locales y nacionales para que se trabaje conjuntamente y para mejorar la calidad de vida de la gente. Y nosotros pues tenemos un fuerte enfoque de género. Muchos de nuestros proyectos trabajan justamente el fortalecer las capacidades de las mujeres para hacer incidencia frente a sus autoridades locales, nacionales, para que se aprueben proyectos, programas y se invierta en las necesidades de las mujeres, precisamente por las altas cifras de desigualdad. Las mujeres son las más pobres en el país, son las que más desempleo tienen. Entonces obviamente hay una desigualdad importante que desde el Estado se tiene que ayudar a cerrar esas brechas, y desde la Fundación Tándem pues nosotros brindamos esa asistencia técnica tanto a la sociedad civil como a los gobiernos para reducir las brechas de género. Forman parte también de la Coalición Violeta. Sí, justamente en función de nuestro trabajo y también pues de la convicción propia mía y de todas las personas que hacemos la Fundación Tándem, nos hemos unido a esta gran coalición de organizaciones de sociedad civil, activistas, que se llama la Coalición Violeta, para promover, yo diría, para evidenciar que todavía la política es un mundo hostil para las mujeres, que hay mucha violencia política y que esta es una de las principales barreras que desincentivan la participación de las mujeres. Por eso vemos las brechas que existen en la participación política, y pues esta coalición busca promover la inclusión de las mujeres, su liderazgo y que los partidos políticos asuman sus responsabilidades. Hemos topado el tema político y estamos precisamente a puertas, digamos así, en un tiempo prácticamente en cuenta regresiva, rapidita, para llegar a unas elecciones que son extraordinarias, tanto para presidente de la República, presidente o presidenta, y vicepresidente o vicepresidenta de la República, y también de asambleístas, y es un tiempo récord donde además existe un código de la democracia que determinaba la participación de género en paridad, es decir, 50%, 50%, pero hay un manifiesto del Consejo Nacional Electoral en el que dice que no, que todavía para estas elecciones que son transitorias, todavía no va esa norma. ¿Cómo entender desde la parte política, desde lo que tú dices, que prácticamente existe un aislamiento del tema de la mujer, incluso de manera más marcada dentro de lo político? ¿Cómo entender esto que está sucediendo, incluso de parte de la máxima autoridad electoral? Sí, creo que es importante entender, David, porque a veces hay rechazo a esto y mucha gente dice, es que deben ir los mejores y los más preparados, no importa que sean hombres o que sean mujeres. El problema de eso es que las mujeres enfrentamos muchas barreras para acceder a la política, tanto al financiamiento de la política, como a la dirigencia en la política, como al acceso a los partidos, y esto impide que podamos ser visibilizadas como candidatas. De ahí que a partir de los años 90, en Ecuador y en otras partes del mundo, se han ido aplicando estas normas progresivas de inclusión de las mujeres en las listas hasta llegar a la paridad, ¿no? La tan deseada paridad, que el 50% de la representación política sea masculina y el 50% sea femenina, porque así está conformada nuestra sociedad. Y en esa línea, pues en el año 2020 se aprobaron unas reformas muy importantes al Código de la Democracia para avanzar en esto. Acuérdate que en el año 2021 tuvimos
una sola candidata mujer a la presidencia y muchos binomios que eran solo masculinos. Entonces, estas reformas señalaban que en las siguientes elecciones los binomios debían ser paritarios, hombre-mujer, mujer-hombre. Y ya son las siguientes elecciones, es decir, estas son siguientes elecciones, y el CNE arbitrariamente, conjuntamente con los partidos, porque los partidos, David, no han hecho su tarea. No han hecho la tarea de atraer a talento femenino, no han hecho la tarea de que los partidos sean sitios seguros donde las mujeres podemos hacer política, donde nos sentimos acogidas, donde no nos violentan. Y como no han hecho la tarea, por supuesto que no tienen en sus filas a candidatas, de algunos y otros no, que puedan aspirar a la presidencia, habiendo muchas mujeres que están preparadas. ¿No se acoge la opinión, por ejemplo, de las mujeres? ¿A eso te refieres cuando dices existen barreras? Es decir, pueden ir, participan ya un poco activamente en la política, pero cuando dan su punto de vista es como... Claro, no sabe, no conoce, no tiene experiencia. No tiene experiencia. ¿Esas son las barreras? Esas barreras económicas, una campaña presidencial, tú sabes cuánto cuesta, millones de dólares, cuestan millones. ¿De dónde? ¿De dónde se sacan esos millones de dólares? ¿No? Si sorprende todos esos precandidatos. Claro, el gasto electoral es simplemente un gasto electoral, ¿no? Que lo da el Consejo Nacional Electoral, pero todos sabemos que superan en campaña esos gastos y que responde a otro tipo de fuentes. No está ahí el fuerte, por supuesto, de los gastos de campaña. De ahí tienes otro tema que está relacionado con los roles de género, es decir, ¿no? La sociedad ha asignado tradicionalmente a las mujeres el rol del cuidado, del hogar, y hay muchas personas que todavía piensan que eso es incompatible. O hay, por ejemplo, familias que no apoyan a las mujeres porque piensan que solo ellas deben estar hecho cargo de las tareas de cuidado, que no puede haber una repartición equitativa de esas tareas, y eso es un peso sobre las mujeres que hace difícil que tú puedas escalar a posiciones de liderazgo, porque te sientes culpable, porque no tienes apoyo. Entonces, son barreras socioculturales, son barreras institucionales y son barreras también de las propias mujeres. Entonces, estas barreras se van reduciendo en la medida en que la ley demanda que las mujeres sean incluidas obligatoriamente en las listas, porque además de eso abre la oportunidad y la posibilidad de que las mujeres veamos en los partidos una opción para candidatizarnos. Pero como los partidos no han hecho su tarea, pues se ponen de acuerdo con el CNE para violar la ley, básicamente, adoptando esta resolución de que en estas elecciones no aplica las reformas que se establecieron al Código de la Democracia. Desde la siguiente, pero en la siguiente tampoco sabemos, porque si toman una resolución... Ilegal, bien lo pueden hacer las próximas elecciones. Y el Consejo Nacional Electoral está regido por una mujer. Es una lástima, yo me siento muy decepcionada, para serte sincera. Yo sé que esto no recae solamente en Diana Tamaín, pero sí le hago una demanda, ¿no? Porque ella misma estuvo promoviendo las reformas del Código de la Democracia. Y ahora justamente por este interés de los partidos de hacer las cosas más fáciles para ellos, porque básicamente es lo que es, ya te has fijado que hay una serie de precandidatos, todos son hombres y todos casi tienen binomios masculinos, ¿no? Ya están surgiendo ahí esos candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, solo hombres, ¿no? Entonces nosotros, desde la Coalición Violeta Sí y con muchas otras organizaciones sociales de mujeres y demás, hemos presentado una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral para pedir la nulidad de esa resolución que ha tomado el CNE con los partidos, señalando que es ilegal porque el Código de la Democracia es extremadamente claro, no está sujeto a interpretación, y que se exija a los partidos que cumplan con lo que establece la ley, nada más. El Tribunal Contencioso Electoral está sobre el Consejo Nacional Electoral. Ahí también existe, bueno, porque dice que la función electoral, así dice la Constitución, es la máxima autoridad durante el tiempo que se da el proceso electoral, pero habla de la función electoral, es decir, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Y el tribunal está encima del Consejo Nacional Electoral, o sea, ellos pueden determinar. ¿Ha tenido acogida esto? Ya está presentada la demanda, fue presentada el fin de semana. Justamente por ser un proceso tan corto, el Tribunal Contencioso Electoral tiene tiempos muy específicos para pronunciarse. Ese pronunciamiento tiene que darse durante esta semana para que justamente alcance a que los partidos, cuando hagan sus nominaciones y sus procesos de democracia interna, pues ya establezcan no solo los binomios paritarios, sino el encabezamiento de listas de asambleístas en un 50% hombres y en un 50% mujeres, porque eso también es parte de la obligación. Entonces nosotros pues esperamos, ya el Tribunal Contencioso Electoral conoció el recurso, nos ha pedido que hagamos unas ampliaciones del recurso, pero ya está en trámite.
Entonces, estamos a la espera de que en los próximos días, y confiamos que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, y claro, de acuerdo a la ley se habla de una obligatoriedad. Por el momento tiene que ser obligatorio. Lo ideal sería que en algún momento, ¿no? Como se dice, y prácticamente llegar a ese ideal, posiblemente un binomio mujer-mujer, un binomio, ahí sí el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, si tiene que ser una lista 100% mujeres, bienvenidas, si puede ser una lista 100% hombre, bienvenidas, siempre y cuando cumplan con los perfiles, pero ahora toca llegar a una obligatoriedad para precisamente poder llegar a esa participación y que sean visibles el tema de las mujeres. Esto que tú dices, David, me parece súper importante, porque yo siento que hay mucha gente que todavía no entiende por qué esto es obligatorio. Y si nosotros nos ponemos a ver las cifras, si nos ponemos a ver históricamente, fíjate que en el Ecuador recién en 1929 las mujeres pudimos votar. Si el Ecuador existe desde el año 1830, pasaron 100 años. 100 años de república en los que las mujeres no podíamos votar. Hasta los años 70, 80 existía legislación en Ecuador que, por ejemplo, solicitaba a las mujeres que eran casadas que tengan un permiso notarizado de su cónyuge para salir a trabajar. Si tu cónyuge no te daba un permiso notariado, tú no podías salir a trabajar. En el Código Penal había legislación vigente que decía que si es que un hombre encontraba a su mujer en adulterio, la podía matar y eso era considerado como defensa propia y no se iba a la cárcel. Si una mujer encontraba a su marido en adulterio y lo mataba, se iba presa. Entonces, históricamente ha habido desigualdades profundas que han hecho que las mujeres hayamos estado relegadas de la vida pública. Y esa relegación de la vida pública no se cura con meritocracia, porque no importa qué tan preparada estés, esas barreras van a estar ahí. Y te digo por experiencia propia. Entonces es por eso que la ley, y no, esto no pasa en Ecuador, esto pasa en todas partes del mundo, establece estas obligaciones y ojalá pronto lleguemos al momento en que no tenga que existir la ley. Yo coincido contigo, ojalá que lleguemos pronto a eso, pero mientras no lleguemos a eso, fíjate que Naciones Unidas te dice que vamos a llegar a eso en 120 años, pues yo no tengo tanto tiempo para esperar. Entonces pues hay que hacerlo legalmente y hay que exigirles a los partidos que cumplan. Así es, entonces vamos a ver qué es lo que sucede dentro del Tribunal Contencioso Electoral precisamente con esta demanda que ustedes han planteado precisamente para que se respete lo que dice el Código de la Democracia, las reformas que tuvo el Código de la Democracia en el 2020 y que a partir del 2021 cuando se publicó se dijo desde la siguiente elección, la del 2021 quedó fuera prácticamente de esto. Hemos tenido incluso en la historia solamente una mujer presidenta, que algunos dicen ni siquiera fue presidenta, sino, o sea, también existe incluso desde ahí, ¿no? El tema de Rosalina Ortiz. Algunos dicen fue presidenta por un día, otros dicen no fue presidenta, estuvo encargadita, pero no puede constar como imagínate, no, ella fue presidenta. Así es. Ella fue, por el tiempo que haya sido, fue presidenta. Y obviamente yo creo que es claro para todos y todas que a ella no le dejaron ser presidenta por ser mujer, ¿no? Es decir, eso es un hecho. Así es. Cuando tú participaste, Dani, para candidata a concejala y ganaste primero en el proceso, te encontraste con esas barreras. Sí, fíjate que era interesante porque se estaban conformando las listas y ya la ley te establecía la secuencialidad. Entonces, si un hombre encabezaba, una mujer tenía que venir después y así sucesivamente. Y se abrió un espacio para un segundo puesto en la lista, donde yo tuve la oportunidad de ser candidata. Yo fui segunda en el Distrito Centro. Pero fíjate que si no había la ley, no me hubiesen otorgado ese espacio. Se lo hubiesen dado a algún colega, compañero que ya estaba en el partido o que era más cercano a los dirigentes que tomaban las decisiones. Entonces ahí tienes, digamos, un primer elemento. ¿Cuántas concejalas había en ese consejo del Distrito Metropolitano? Eso, estamos hablando del año 2014. 2014 a 2019 fuimos 9 mujeres. Ajá. Ahora son menos. De 21. Ahora están menos, ¿no? A pesar de que sí existe. Fíjate. Yo les he entrevistado prácticamente aquí a todos los concejales y hay una importante presencia de la mujer, pero ahora son menos, ahora son 7, si no me equivoco. Entonces, mira qué pena como igual, a pesar de las normas, se reduce, no llega a ser paritaria la participación. De pronto porque encabeza siempre un hombre la lista en Oscar, exactamente, porque por eso es que esta reforma y siempre planteaba en cabeza, al menos ahora con el tema de la asignación de escaños dentro del consejo, siempre entre el cabeza un hombre, entonces entre el primero. Ya no son listas unipersonales, digamos, donde se votaba por la persona, sino que se volvió al tema de las listas. Al votar por los partidos. Ajá.
Y fíjate que en estas reformas del Código de la Democracia que se aplican para las elecciones del 2023 nos muestran ya el impacto que tienen, ¿no? Pasamos de tener 18 alcaldesas electas de 221 cantones en el año 2019 y ahora en el 2023 pasamos a casi 40. Solo porque hay más mujeres candidatas. Entonces esto además te demuestra, primero, que la población está dispuesta a votar por mujeres, ¿no? Hay esta idea de que no, tal vez las mujeres no son buenas candidatas, no logran ganar. No, cuando se abre el panorama electoral y las mujeres son candidatas, compiten. Así es. Ahora, ¿qué pasó en estas últimas elecciones del 5 de febrero? ¿Se respetó el tema de la paridad? Es decir, incluso en las designaciones que ahora existen en las prefecturas, que es prefecto y viceprefecta, sí se respetó, pero ahora volvemos atrás para la selección. O sea, distinto hubiera sido que de pronto en esas no se daba y ahora también se decía, ¿sabe qué? No estamos preparados, lo que sea. Lo que pasa es que en las del 2023, como es una aplicación progresiva de la ley, era el 30%, no era el 50%. En el 23. En el 23. En las siguientes ya subíamos al 50% y estas son las siguientes. Entonces, claro, en el 23 se aplicó el 30%, los partidos cumplieron con el 30%. Y fíjate que al cumplir con el 30%, automáticamente crece el número de mujeres que llegan a ser electas prefectas, cuando hay binomios, alcaldesas. Porque crece al 50%, no podemos tener un tercio, digamos. Claro, exactamente. Y ves que hay más mujeres prefectas, ves que hay más mujeres alcaldesas, que además ahí ha habido una histórica desigualdad. Menos del 10% de los alcaldes en el país eran mujeres, menos del 10%, ahora somos menos del 20%, pero al menos hemos crecido casi al 100%, ¿no? Fíjate lo que implicaría seguir esperando para llegar al 50%. Pero ahí hay una muestra, digamos, de que es posible hacer las cosas, de que además las mujeres tienen el derecho a participar y la población está dispuesta a votar por ellas. Y nada, de que la competencia sea de igual a igual, pero para que la competencia sea de igual a igual tenemos que llegar. Perfecto, Dani. Esperemos, veamos cuál es la resolución precisamente del Tribunal Contencioso Electoral ante esta demanda que ustedes han planteado. Hablemos un poquito de Quito para ir finalizando en los pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo ves tú, Dani, desde tu experiencia? Tú fuiste, ya lo hemos dicho, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo ves la conformación de este consejo que aparentemente, viéndolo desde lejos, aparece con una buena perspectiva? Y lo digo precisamente porque prácticamente la base de concejales o los concejales que ahora han llegado es gente nueva y como que nos da un aire nuevo, un aire fresco. Pero ¿cómo tú lo ves dentro de tu experiencia? Además que tú conoces desde adentro todos los problemas internos que tiene la administración municipal. Yo espero que esta crisis política que hemos tenido en Quito desde hace ya muchos años realmente haya calado en las personas que han llegado a representarnos, porque todos los que llegan con baja legitimidad, ¿no? Más allá de que ya han llegado y ya están electos, tanto el alcalde como los concejales y las concejalas, llegan con menos del 25% del voto, y eso les demanda a ellos mayor responsabilidad, porque al carecer de legitimidad tienen aún más obligación de que esa representación que van a ejercer sea legítima, ¿no es cierto? Y que hagan las cosas pensando en la ciudad. Todavía es pronto para poder decir cómo se va a mover ese consejo. Ha habido una buena señal, digamos, en estos primeros días de cómo se han conformado las comisiones, la designación de la vicealcaldesa, esta aprobación de esta ordenanza para finalmente quitar ese espacio de poder en los directorios de las empresas. Te cuento que yo cuando fui concejal nunca participé de un directorio de empresa. Yo no tenía asignación, yo no acepté las asignacionciones de los directorios. No aceptaste, o sea, sí te iban a dar una representación. Claro, les dieron a todos los concejales, pero yo no acepté. Entonces yo creo que estas son buenas señales y pienso que además hay un interés de una estabilidad política, ¿no? Yo le he escuchado al alcalde en varias intervenciones. Él habla mucho, ¿no?, de traer nuevamente esta estabilidad, esta institucionalidad a la ciudad, que es tan importante porque hemos estado años, ¿no?, en que un alcalde, dos alcaldes, cero alcaldes y la ciudad parada, ¿no? Ahí vemos el resultado con el tema del metro y muchas otras cosas que están estancadas. Entonces, yo creo que como todos los quiteños y las quiteñas auguro éxitos, y espero que este consejo realmente esté a la altura del momento histórico que tiene la ciudad, porque yo siento que estamos en un punto de inflexión, David. Es decir, o seguimos cavando el hueco, ¿verdad?, que hemos venido cavando. Colapsar prácticamente, O dejamos de cavar el hueco, primera cosa, y empezamos a construir para
para salir, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es un punto de inflexión. Yo siempre he sido, digamos, cauta con este alcalde particularmente por el tema de el partido político que le auspicia. ¿En qué sentido? ¿No? Hay un interés de retomar un proyecto político y a mí me preocupa que eso guíe las decisiones. Ya lo vimos con Barrera. Claro, correcto. Lo vimos con Barrera, es decir, no me estoy inventando nada. Entonces, pues ahí hay que irle monitoreando al alcalde. Creo que es positivo, digamos, que no esté de candidato ahora a las elecciones presidenciales. Claro. Espero que no se le ocurra lanzarse en el 2025. La ciudad tiene que ser su prioridad. Para eso le han elegido los quiteños. Claro, estaría 2 años en alcaldía lanzándose en el 2025. Entonces, si es que supeditan la ciudad al proyecto político, vamos a seguir cavando el hueco. Si se dan cuenta de que en efecto lo que la ciudad les ha demandado es esa responsabilidad. Yo he visto el equipo técnico que el alcalde ha designado, algunos conozco, otros no. Veo que hay alta calidad de profesionales, veo que hay gente que entiende la ciudad, que conoce la ciudad, que no es improvisada, y esas son buenas señales. Entonces, nosotros desde el colectivo Quito Cómo Vamos, que es otra de las iniciativas que tenemos, vamos a estar vigilantes. El alcalde nos ha citado en varias ocasiones las cifras que nosotros planteamos, entonces es bueno también ver que es un alcalde que se preocupa de las cifras y las utiliza para la política pública que se quiere promover. Así que pues igual pues desde el colectivo Quito Cómo Vamos, que estamos haciendo monitoreo permanente de las políticas municipales, vamos a estar vigilantes claro. Y dando insumos al público, ¿no es cierto?, la ciudadanía, para que reclame si es que hay que reclamar y para que felicite si es que hay que felicitar. Claro, por supuesto, y creo que el alcalde tiene que voltear los ojos, la mirada precisamente a estos colectivos, a estos grupos, a los gremios de profesionales, a los colegios de profesionales que están todo el tiempo produciendo material, recogiendo información, tienen datos, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, colegios de economistas, colegio de contadores, están todo el tiempo recogiendo información sobre la ciudad, y creo que es importante apoyarse además en ese sinnúmero, en las universidades, en la academia precisamente, para poder tener elementos que le permitan ir avanzando encaminado dentro de un aspecto técnico y profesional. Por supuesto, y David, estamos dispuestos, es decir, independientemente del tinte político, porque aquí no se trata de eso, sino que se trata de la ciudad. Yo creo que la mayoría de las personas que habitamos en Quito estamos cansados. Estamos cansadas del desorden, del relajo, no solo de la inseguridad, sino tú ves que en general hay un ambiente de descuido por la ciudad, que no solo es un tema de las autoridades, sino que es un tema ya de la ciudadanía cansada que no ve su ciudad relucir. Es nuestra casa. Yo creo que estamos listos, Quito es nuestra casa, ¿no? sí. Cuando estamos en nuestra casa y encontramos algo desordenado, nos molesta la vista, sí. ¿No? Y lo malo es mal genio. Y a veces es que si no lo arreglamos en ese momento, después se convierte en parte del paisaje, sí. ¿No? Y nos terminamos olvidando. Y nos terminamos mal acostumbrando. Así es, ajá. Y es creo que lo que nos ha pasado. Pero yo estoy segura que con un liderazgo claro, orientado con visión, los quiteños vamos a seguir porque queremos a nuestra ciudad. Así es, Dani, queremos agradecerle por haber estado aquí, siempre invitada, gustosos de tener precisamente su presencia ahora dentro de la parte del activismo de este tema de la Fundación Tándem, del colectivo Violeta, el otro colectivo que Quito dijiste, Cómo Vamos. Quito Cómo Vamos, además, ¿no? Y como ex concejala de Quito, por supuesto, siempre es importante tu opinión, Dani, muy gentil. Muchas gracias, David. A la orden. Amigos, ha sido Daniela Chacón Arias, ha estado el día de hoy hablando con nosotros, y es la directora ejecutiva de la Fundación Tándem, y están trabajando precisamente con proyectos que fortalezcan la equidad de género, y han presentado una demanda al Tribunal Contencioso Electoral para que se cumpla con lo que determina el Código de la Democracia en el tema de la paridad de género para estas elecciones express que se vienen ya en pocos meses prácticamente. Va a pasar volando el tiempo, y que se han dado a raíz de la muerte cruzada determinada por el presidente de la República. Hemos hablado también un poco de la ciudad con Daniela Chacón Arias. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.